Imagina una noche sin luna, donde la única luz proviene del resplandor de unas velas temblorosas. En la penumbra, dos ojos amarillos brillan con intensidad, observando desde las sombras. Es un gato negro, silencioso, enigmático, inmóvil, pero atento a cada detalle. La superstición dice que estos felinos son heraldos de la mala suerte, compañeros de brujas, incluso espías del mismísimo diablo. Pero, ¿y si no eran sus sirvientes, sino sus oponentes? A lo largo de la historia, los gatos han estado rodeados de misterio. En la Edad Media, muchos creían que eran demonios disfrazados o que albergaban almas condenadas. Se les temía, se les respetaba, y algunos incluso aseguraban que poseían conocimientos prohibidos. Pero entre todas las historias de magia y ocultismo, existe una leyenda diferente, una que pocos se atreven a contar. La historia de un gato que no solo desafió al diablo, sino que lo venció en su propio juego. Su nombre era Sombra. No era un gato común. No buscaba caricias ni temía a los humanos. Su inteligencia superaba la de cualquier criatura, y su lealtad no estaba con nadie más que consigo mismo. Fue testigo de un pacto oscuro, y cuando llegó el momento de que su dueño pagara con su alma, Sombra decidió tomar cartas en el asunto. Este es el relato de cómo un simple gato negro se convirtió en el único ser capaz de burlar al mismísimo príncipe de las tinieblas. Pero cuidado, porque en cada reflejo oscuro, en cada sombra que se desliza sin ruido por la noche, podría estar observándote, asegurándose de que el diablo nunca regresa. En lo más profundo del bosque, oculto entre árboles retorcidos y viejas ruinas olvidadas, vivía un anciano hechicero. Sus conocimientos eran vastos, pero su ambición aún mayor. Durante años había buscado el poder absoluto, y en su desesperación decidió recurrir al único ser que podía concedérselo, el diablo. Una noche de luna roja, el hechicero trazó un círculo con sal negra y recitó palabras prohibidas que hacía siglos no resonaban en la tierra. El aire se volvió denso, las velas chisporrotearon y de pronto, la oscuridad tomó forma. Frente a él, una figura de ojos ardientes y sonrisa cruel emergió de las sombras. El trato fue simple. El diablo concedería al hechicero su deseo de conocimiento infinito, pero en 7 noches exactas, regresaría para tomar su alma como pago. Todo esto fue presenciado por Sombra, el fiel gato negro del hechicero. Sentado en la penumbra, sin emitir sonido alguno, observará el intercambio con ojos atentos, porque Sombra no era un simple gato, y entendía mucho más de lo que cualquiera podría imaginar. El hechicero, embriagado por su nuevo poder, ignoró por completo el peligro que se cernía sobre él. Pero Sombra no. Algo en su instinto le decía que aquel ser de las tinieblas no debía ganar. No por el hechicero, no por piedad, sino porque la existencia de Sombra dependía de que el diablo no tomara lo que vino a buscar. Este gato no era como los demás. Había vivido más vidas de las que podía recordar, y en cada una de ellas había aprendido algo nuevo. Conocía los secretos de la noche, los susurros del viento y, lo más importante, las debilidades de los seres del inframundo. Sombra pasó los siguientes días observando, pensando, esperando el momento exacto. Si el diablo venía a llevarse un alma, ¿por qué no jugar con él antes de que lo hiciera? Y así, con una mirada calculadora y pasos sigilosos, el gato ideó un plan. Llegó la 7ª noche. La cabaña del hechicero estaba iluminada con una única vela temblorosa. El anciano temblaba, no de frío, sino de miedo. No había escapatoria, lo sabía. Pero Sombra no tenía. Él estaba listo. De repente, el aire se enfrió, la vela se apagó y una presencia maligna llenó la habitación. El diablo había regresado. «He venido por lo que es mío», dijo con voz grave, mirando al hechicero con ojos hambrientos. Antes de que el anciano pudiera responder, Sombra, con un maullido pausado y desafiante, dio un paso al frente. Sus ojos dorados brillaban con inteligencia. «¿Y tú qué quieres?»,
criatura insignificante? Preguntó el diablo, divertido por la osadía del felino. Sombra inclinó la cabeza y con un movimiento elegante, rodeó al hechicero antes de posar su mirada en el ser infernal. Luego, como si entendiera perfectamente lo que estaba en juego, dejó escapar un sonido grave, un reto silencioso. El diablo arqueó una ceja, intrigado. «Muy bien, hagamos esto interesante», dijo, mostrando sus dientes afilados en una sonrisa cruel. «Si logras escapar de mí 3 veces, dejaré libre a tu amo. Pero si fallas, tú también vendrás conmigo». El trato estaba hecho, y el juego había comenzado. Primera ronda, la sombra. El diablo se lanzó sobre Sombra con la velocidad de una tormenta, pero justo cuando sus garras estaban a punto de atraparlo, el gato desapareció. No corras. No saltó. Simplemente se desvaneció dentro de una sombra proyectada por la tenue luz de la luna. El diablo gruñó frustrado. No esperaba aquello. «Interesante», susurró. Segunda ronda, el reflejo. Ahora más atento, el diablo buscó al gato con sus ojos ardientes. Y allí estaba, sentado sobre una mesa, mirándolo fijamente. Con una sonrisa maliciosa, el diablo se balanceó sobre él, pero cuando sus garras lo tocaron, Sombra se desvaneció de nuevo, no en la sombra esta vez, sino en el reflejo de un espejo antiguo. El diablo se enderezó, confuso. Varios reflejos del gato ahora lo rodeaban en el cristal, todos iguales, todos burlándose de él con la misma mirada desafiante. Irritado, el diablo lanzó un rugido que hizo temblar la cabaña. «Basta de juegos», bramó. Tercera ronda, final de la trampa. Esta vez, el diablo estaba decidido a acabar con la farsa. Se giró y vio a Sombra justo enfrente, inmóvil. «No puedes huir para siempre», dijo con voz peligrosa, acercándose con cautela. El gato no se movió, solo lo miraba. Cuando el diablo estuvo lo suficientemente cerca, Sombra dio un paso atrás, y su imagen se reflejó en un enorme espejo que colgaba de la pared. El diablo alarmantemente y saltó hacia el gato con toda su furia. Pero entonces, ocurrió lo inesperado. En el último segundo, Sombra se apartó y el diablo, con toda su fuerza, se estrelló contra el espejo. El vidrio se rompió en 1000 pedazos, pero no solo eso. Una fuerza oscura surgió del espejo, envolviendo al príncipe de las tinieblas. El diablo rugió, intentando liberarse, pero el espejo encantado lo estaba atrapando, absorbiéndolo dentro de su propia dimensión. En cuestión de segundos, la figura demoníaca desapareció, y en su lugar, solo quedó el reflejo de un gato negro que miraba con satisfacción. El rugido del diablo resonó en la cabaña, sacudiendo las paredes como si una tormenta hubiera sido atrapada dentro de ellas. Sus garras rasguñaban la superficie del espejo, tratando desesperadamente de romperlo, de escapar de la trampa que Sombra le había tendido. Pero era inútil. Aquella prisión no era un simple reflejo, era un portal sellado, un abismo del que ni siquiera el príncipe de las tinieblas podía huir. Desde dentro, sus ojos ardían de rabia. «Maldito gato», bramó, su voz retumbando con un eco aterrador. «Esto no ha terminado», pero Sombra solo inclinó la cabeza con calma, como si supiera que esas palabras no significaban nada. Se sentó frente al espejo y, con la paciencia de quien ha esperado muchas vidas, observó al demonio atrapado en su propia imagen. Detrás de él, el hechicero cayó de rodillas, aún en estado de shock. Su alma, que estuvo a punto de ser condenada por la eternidad, ahora le pertenece de nuevo. Miró a su compañero felino con incredulidad y respeto. «Sombra, tú», susurró, sin encontrar palabras adecuadas para agradecer lo que su fiel compañero había hecho. El gato no respondió, por supuesto, solo caminó lentamente hasta la base del espejo y se acurrucó allí, como si ese fuera su lugar desde siempre.
Sus ojos dorados seguían fijos en el reflejo distorsionado del diablo, asegurándose de que nunca escapara. Los años pasaron, la cabaña quedó abandonada, el hechicero desapareció en las sombras del tiempo, pero el espejo siguió allí. Nadie sabe exactamente dónde, pero algunas leyendas aseguran que aún existe, ocultas en algún rincón olvidado del mundo. Y si alguien se atreve a mirar en la oscuridad, en la profundidad de un espejo antiguo, podría ver algo extraño: la silueta de un gato negro, inmóvil, vigilante. Algunos dicen que es solo una ilusión, otros creen que es un aviso, una advertencia para aquellos que buscan el poder prohibido. Pero los más sabios saben la verdad. Sombra nunca dejó su puesto. Sigue allí, cuidando el portal, asegurándose de que el diablo jamás regresará. Los gatos han sido siempre símbolos de misterio y magia. Desde tiempos antiguos, han estado rodeados de supersticiones, temidos por algunos, venerados por otros. Pero después de escuchar esta historia, ¿será posible que su enigmática presencia o su astuta mirada escondan un secreto aún más grande? Quizás, en algún rincón del mundo, Sombra todavía vigila. Quizás, cada vez que ves a un gato negro cruzar por tu camino, no es un mal augurio, sino un guardián en las sombras, asegurándose de que el diablo permanecerá en su prisión. La próxima vez que te cruces con uno, míralo bien. Tal vez no seas tú quien lo esté observando, sino él, cuidando que nada oscuro regrese a este mundo. Si te gustó esta historia y quieres escuchar más leyendas de misterio y oscuridad, suscríbete y acompáñanos en este viaje por los relatos más intrigantes del folclore. Nos vemos en el próximo relato, si es que la noche nos lo permite.